usted político de larga data en el país, ¿no? Así es. Pero hay una pregunta que se hacen siempre los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué gran parte de gobernantes siempre terminan con estos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay diríamos, una falta de información en temas de administración pública, en temas jurídicos, hay una persecución política, como dicen ellos, ¿no? Sí, hay una persecución política en sí, o simplemente hay una intencionalidad de querer aprovecharse del cargo durante sus años de gobierno. O sea, como decir, esta es mi oportunidad y no voy a tener otra, y como los mexicanos me saco lo que puedo. Sí. Bueno, ahí realmente hay las tres cosas que tú has señalado. Yo diría que en primer lugar existe lo que tú has dicho con precisión, una falta de preparación en quienes están en la actividad política. Antes los políticos se preparaban, digamos, se iban en escuelas que cada uno de los partidos tenía, y en consecuencia les enseñaba a sus cuadros qué era lo que podían hacer, qué era lo que no podían hacer, y más o menos los límites. Hasta la práctica tenía una especie de universidad, ¿no? Sí, claro, por cierto, los social cristianos, por supuesto, tanto con Cornejo Chávez primero, como con el Instituto Faustino Sánchez Carrión después en el PPC, los social cristianos. Los grupos comunistas, si bien estaban muy desperdigados, tenían algunos líderes que hacían algunas veces de maestros, como el caso de Bernales, por ejemplo, o como el caso de Javier Díaz Canseco, ¿no es verdad? Pero eso se perdió yo te diría que eso se perdió luego de la restitución de la democracia en el año 1980 y 1992 se debilitó mucho, y luego se desmoronó totalmente con el gobierno de Fujimori, que deshizo todo tipo de institucionalidad en el Perú. Entonces, la política y la formación política en la década de los 90 no recayó en los partidos políticos, sino en una institución de la sociedad civil que nosotros formamos, que se llamó el Foro Democrático. Y en el Foro Democrático, que fuimos quienes recogimos 2 millones de firmas para evitar la tercera reelección de Fujimori, que yo creo que cumplió un papel destacadísimo en el Perú, porque, digamos, deslegitimó a Fujimori. Entonces se formaba la gente, permanentemente teníamos debates, mesas redondas, los jóvenes, que ahora ya son muchachos pues de 38, 40, 42 años, eran gente que aprendió a hacer política y aprendió los límites del ejercicio del poder. Cuando no se tiene conciencia de lo que es el poder y de los límites del poder, se incurre en estos casos por ignorancia muchas veces, ¿no? Pero muchas veces también se incurre por picardía, hay que decirlo con claridad. Se incurre en esto por una suerte de yo hago lo que me conviene a mí y el resto no me importa. Eso no es otra cosa sino lo que ha venido sucediendo en el mundo y que fue exacerbado en el Perú con Fujimori, de llevar a su punto más alto al individualismo. Es decir, la corrupción no es otra cosa que el punto extremo del individualismo, es decir, del egoísmo, ¿no es verdad? Porque si tú tienes 1 millón de soles que el país te está dando para construir escuelas, y tú en vez de construir escuelas con el 1 millón de soles, te quedas con 700.000 soles y solo 300.000 soles los pones para construir escuelas, entonces la cuestión es, tú estás diciendo, a mí que me importa el resto de gente, yo me quedo para mí, mi familia y mi gusto con 700.000 soles, y bueno, les doy una migajita de 300.000 soles para los demás, ¿no es verdad? Entonces, ahí hay un problema de carácter ético, ya, ¿no? Hay un problema de carácter ético, ¿no? Claro, hay un problema digamos, porque, digamos, Fujimori establece en el Perú ese individualismo extremo, al punto de decir, aquí no se necesita formación, aquí no se necesita preparación, aquí lo que hay que hacer es simplemente llegar al poder y llevar al país a buen puerto. Lo primero que se necesita para llevar a un país a un buen puerto es tener un mapa, una hoja de ruta, un destino. Y lo que sucedió en esa época, y después se lo han comprado todos los partidos o todos los grupos que se han ido generando, ha sido una suerte de pragmatismo, ¿no es verdad? Un pragmatismo que al final de cuentas lleva a que nadie les pueda tomar cuentas a quienes dirigen el movimiento hacia el lugar a donde quieren dirigir al país. Un capitán de un barco o de una aeronave sale, toma vuelo su avión,
tiene que saber directamente a dónde va a ir, cómo va a ir, cuánto combustible tiene y por qué sitios va a pasar. Pero eso parece que los peruanos no le pedimos a los gobernantes. Hoy día ya no le pedimos eso. Sí, pues. Entonces se genera un pragmatismo, un individualismo que es la madre fundamental de la corrupción. Que se convierte en utilitarismo al final, ¿no? Utilizar la cosa, ¿no? Bueno, hasta donde claro, utilizar el cargo, ¿no? Utilizar el cargo, sí, utilizar el cargo, digamos, ¿no? Para provecho propio. Y eso realmente es malo. Pero la tercera fuente de toda esta situación está también en esta suerte de canibalismo en que se ha convertido la política. Sí. ¿Por qué? Porque los adversarios políticos hoy día, en vez de atacar programas que no existen o atacar, digamos, fundamentos que no los expresan, lo que dicen es hay que jugar al palo encebado, es decir, hay que votar al que está arriba de cualquier manera para subir yo. Como sea. Como dé lugar. Entonces, eso genera una suerte de desprestigio completo de la política, porque también se acusa a la gente por quítame de acá estas pajas, o se acusa a la gente sin conocer verdaderamente los fundamentos de la acusación o por pareceres, y entonces eso genera la deslegitimación de la política, porque una persona que va a entrar a un cargo público, fíjate tú, que lo hace por amor a su país de verdad, vamos a suponer el caso, y que va a ganar 20.000 soles como ministro, pero después va a tener 37 juicios que le van a durar 15 años, y ahora con esta demagógica ley de la muerte civil, nunca va a poder descansar, porque si fue concejal a los 24 años en Pebas, el día que tenga 78, alguien puede decirle, no, pero hace 54 años tú que fuiste concejal de Pebas hiciste tal cosa. Y ese juicio, que en cualquier sociedad del mundo, por el principio de seguridad jurídica, habría concluido esa posibilidad de juicio en 10 años, sin embargo, sigue 58 años. Tú comprendes que cuando se dictan leyes demagógicas, cuando se dictan leyes de esta naturaleza, se desalienta la participación de los mejores cuadros en la política peruana, ¿no? Y por eso hay esa especie de desencanto de la nueva generación, de los jóvenes, ¿no? Claro. De participar en política. Me gustaría profundizar un poco el tema, luego de la pausa comercial, claro, Gabriel. Doctor Borea, porque, y le adelanto un poquito esto, ¿no? A partir de la década del 80, 90 más o menos, comenzó a surgir una corriente mundial, esto de la desideologización de la juventud, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Lo que decía usted, puro pragmatismo, ¿no? Sí. Y entonces eso también ha hecho perder, pues, esos reflejos a la juventud. Entonces tenemos una juventud que, sí, ¿no? Que se ha alejado del aspecto doctrinario, de los principios, ¿no? La ideología, ¿no? Algunos, porque creen algunos de que, no, ideología es una especie de fanatismo, doctrina también. Y yo planteo que no es así, ¿no? Y creo y la historia nos muestra que no es así. Pero vamos a la pausa, doctor Borea, para poder profundizar el tema. Unos segunditos también a los oyentes que están marcando. En un ratito más, si nos permite, doctor, conversar también con los oyentes que quieren hacerle de repente alguna pregunta. Volvemos en segundos. Bien, seguimos con el doctor Alberto Borea, porque a las 7 de la noche ya debe estar en la UPO, ¿no? Para la conferencia y presentación de este libro. Bueno, por lo que vemos, es un libro maravilloso, que de lectura no obligada, sino de lectura necesaria, ¿no? Sí, de lectura necesaria, diría yo, ¿no? Sí. Bien, doctor, yo le preguntaba ese tema de la desideologización, ¿no? Que hubo una corriente a partir de la década del 80, 90 a nivel mundial, porque no solamente es un caso peruano, sino a nivel mundial, ¿no? De generar que el joven no tenga doctrina, no tenga un norte ideológico, porque se consideraba, y hasta ahora se sigue considerando, que la doctrina un poco que hace a la persona encajona, le cierra, le hace fanática, le dogmatiza algo por el estilo. Sí. Pero no es tanto así, ¿no? No la es. ideología es muy importante. Mira, para hay que generar ideales en claro, las personas, ¿no? Hay que diferenciar entre ideologismo e ideologías. Lo que sucedió en los años, yo te diría 30, 40, 50, con el nazismo, con el fascismo, con el comunismo y después con algunas otras tendencias, fue que, digamos, se quiso decir que todos los hechos que pasaban en el mundo tenían que atravesar por los cartabones que alguien había pensado en algún momento. Y entonces no había cintura para adecuarse
al desarrollo que en el mundo se iba presentando. Entonces tú tenías verdaderamente absurdos como el pensamiento comunista de la lucha de clases como motor del desarrollo de la historia, ¿no es verdad? O como la locura senderista, eventualmente de la violencia como partera de la historia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no es verdad? O incluso como los liberales que decían que solo el mercado era el que iba a salvar a los estados y que a través de esas leyes no escritas, digamos, del mercado se podía resolver los problemas de un país. O sea, posiciones extremistas, ¿no? Así es. Entonces, el ideologismo era esa, te podría decir, esa desfiguración de la ideología que hacía que tú prácticamente de entrada tú dijeras yo soy el dueño de la verdad. Es como si tú dijeras yo escribí el Evangelio y en consecuencia nadie puede ir contra el libro santo. O sea, la verdad es absoluta, ¿no? La verdad es absoluta. Ajá. Y ya se pensó todo y tú no puedes aceptar que eso es así. O sea, porque sencillamente los seres humanos somos personas que estamos permanentemente en evolución y la humanidad también. En consecuencia, pues la ideología no es igual que el ideologismo. El ideologismo es una suerte de arteriosclerosis de la ideología y muy grave. Entonces, la ideología sí te prepara para entender el mundo, pero no te encajona, como dices tú, no te pone anteojeras para no darte cuenta de todo lo que está sucediendo, claro. Y por lo mismo para no incorporar esos hechos nuevos y poder tú repensar tu propia ideología a partir de lo que tú estás viendo, ¿no? Claro, porque la ideología a la corta, a la larga te permite generar ideales, ¿no? O sea, claro, además... ¿Hacia dónde apunta tu existencia? Claro, ¿no? Además cuando tú le ofreces a un ciudadano, yo voy a hacer esto, el ciudadano te puede tomar cuentas. En el pragmatismo, ¿de qué cuentas te va a tomar? Si tú no le ofreces nada, tú le dices vamos a mejorar es un término vacío de contenido, vamos a decir, ¿no es así? Así es. Entonces, en cambio tú le dices, mira, vamos a mejorar porque vamos a redistribuir de esta manera la riqueza, porque vamos a hacer que digamos los derechos laborales sean un poco más amplios, porque vamos a hacer que los gobernantes efectivamente vayan a los territorios que gobiernan y no solamente se queden en su capital. En fin, vas generando programas que la población puede ir asumiendo, ¿no? Claro, porque esa desideologización vino acompañado del desprestigio de los partidos políticos, ¿no? Claro, a los una campaña inmensa de Fujimori. Claro, y generó esa corriente de los llamados independientes, ¿no? Que al final, pues, tergiversó totalmente los conceptos políticos, ¿no? Por eso ahora tenemos, por ejemplo, en las regiones, ¿no? Los movimientos políticos, ¿no? Que va uno, el otro, nombres, inclusive su nombre de líder, ¿no? Lleva el apellido de líder, lleva su nombre de líder, o entre comillas líder, ¿no? O que al final se convierte en un caudillo, ¿no? Y van de aquí por allá, y eso también genera el transfugismo, un montón de fenómenos. Doctor, si me permite, hay un oyente en línea, está todo bien, un oyente en línea, Leonardo. Aló, buenas tardes, a ver, si tiene alguna pregunta, un comentario con el doctor Alberto Borea. Buenas tardes. ¿Aló? Ya se fue. Bueno, ya cortó. Bueno, mira, eso que tú dices se produce muchas veces cuando se desmoronan los sistemas políticos por las razones que fueren. En Italia se generó un fenómeno que ellos han llamado el cualquierismo. Es decir, cualquiera cree que puede ser político. Y si tú te das cuenta hoy día, cualquiera se siente político, es decir, claro. Porque, en fin, porque baila bien, porque canta bien, porque aparece en televisión, porque juega fútbol, por lo que sea, ¿no? Claro, o porque tiene plata. Un grupo de amigos le dice. O porque tiene plata como cancha. Plata, entonces ya, ok, si yo tengo plata como cancha, tengo derecho a ser político. Entonces no se dan cuenta que la política es una preparación especial. No solamente es una vocación, sino es una preparación especial. Nadie le entregaría a su padre, a su madre, a sus hijos, a un quirófano, a un médico cualquiera para que le opere el cerebro. Lo primero que preguntaría es si verdaderamente está preparado o no. Sin embargo, los peruanos lamentablemente cada 5 años nos vemos forzados a entregarle, o no nos vemos forzados, pero nos vemos tentados y caemos en la tentación de irle entregando el país a cualquiera, ¿no es verdad? Ya sea para que sea diputado, para que sea alcalde, para que sea presidente regional, ¿no? Congresista, lo que sea, ¿no? Y doctor, ¿por qué llegamos siempre a esos extremos de la segunda vuelta? Es decir, entre el mal menor y el mal mayor, o sea. Claro. ¿No? Entonces, los dos son males, dice, ¿no? Bueno, siempre se va a decir eso, digamos, mientras haya segunda vuelta, ¿no? Pero lo que sucede es que objetivamente,
tú no llevas gente eventualmente con una preparación suficiente que haya demostrado en el curso del tiempo. Ahora, en este caso hay que reconocer que Kuczynski tiene una preparación personal, lo que no tiene es una actividad política partidaria que le permita gobernar el país de conjunto. Vamos a decir, él es un buen mediocampista, por decirlo en términos futboleros. Un Messi, ¿no? Un Messi, así. Pero Messi no juega solo, pues, o sea, imagínate a Messi jugando contra todo el Real Madrid. Es decir, no puede ganar pues nunca, me dejo entender. Entonces, lo que sucede es que al no desarrollar proyectos políticos, entonces tú terminas simplemente generando, en el mejor de los casos, Messi, y en el peor de los casos, gente que se viste de azul, de morado, de rosado, y que dice que porque es moradito, que porque es rosadito, que porque es azulito, entonces hay que votar por ellos. Bueno, porque es de un color, tú no tienes por qué votar por ellos. ¿Cuál es la propuesta ideológica que hay detrás de ellos? Entonces, eso se ha generado. Y es por eso que yo personalmente en estos años ya de madurez, digamos, he decidido apoyar un proyecto en el que me han convocado estos jóvenes a los que yo formé en mi momento cuando fui diputado, senador, líder del Foro Democrático, que se llama la Unidad Social Cristiana. Ya es un movimiento que está surgiendo, efectivamente, pero con pensamiento, con doctrina, con solidez. Cualquiera de los oyentes de Exitosa puede entrar a la página de Unidad Social Cristiana, al Facebook de Unidad Social Cristiana, y ver las conferencias que se dictan, las interpretaciones sobre los distintos hechos que se hacen. Desde ya, mañana hay una conferencia muy importante que dictará Juan Borea, que es poseedor de las palmas magisteriales del Perú, que se llama ¿Por qué los cristianos deben de participar en la política? Entonces, tú tenemos en este proyecto que ir formando a los cuadros, digamos, los jóvenes tienen que formarse y los mayores también. Entonces tenemos que volver a la política formativa y dejarnos de lado de la política espectáculo, digamos, ¿no? Doctor, ahora sí hay oyentes en línea. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. ¿El doctor Borea le escucha? Sí, amigo. Un ratito, se está poniendo los audífonos el doctor Borea. Ahora sí, adelante. Sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sí, yo quisiera hacer un comentario. En un momento estoy escuchando el programa. Ajá. Que se dice que cualquiera puede ser político, pero la Constitución dice que cualquier ciudadano peruano puede candidatearse. Claro. Ahí está el error en la Constitución. Ahora, otra cosa que le escucho decir a como unas 3-4 veces, siempre, ¿cómo le diría si hablando mal del expresidente encarcelado ahorita, don Alberto Fujimori? Si nos acordamos, como dicen algunos vecinos, me refiero a vecinos de frontera, ¿no? Porque yo soy de frontera. Ajá. Que dicen que los peruanos tenemos mala memoria, ahorita nos olvidamos las cosas. Yo me acuerdo del 5 de abril del 92, porque se disolvió el Congreso. Yo tengo 66 años, me acuerdo perfectamente. Usted debe acordarse también, porque don Alberto Fujimori, cuando entró al gobierno, él pidió al Parlamento, en ese tiempo habían 2 cámaras, diputados, senadores, pidió que sacaran leyes para combatir el terrorismo basado en las leyes. Pero ¿qué es lo que pasaba? Un diputado, un senador presentaba un proyecto, a las 2-3 horas estaba recibiendo llamadas anónimas con amenaza de muerte, y el diputado senador se retractaba. Le decía, usted saca esa ley, usted y su familia todos serán aniquilados. Entonces había la buena intención, pero no había el coraje. Y el terrorismo seguía avanzando, y ya iba por los 2 años. Déjeme contestar. Eso fue en abril. Ya, déjeme responder, punto por punto. En primer lugar, efectivamente, la Constitución señala que cualquiera puede ser, y eso forma parte del espíritu democrático. Por favor, le estoy escuchando muy bajo, muy bajito. Me está escuchándome muy bajo, dice el señor oyente. A ver, no sé si es un tema de subir ¿Ahora me escucha mejor? Claro, ahora sí. Bueno. Entonces, efectivamente, no puede ser de otra manera, porque si nosotros dijéramos, por ejemplo, para ser diputado, senador o presidente se necesita ser doctor o se necesita tener tales estudios o tales diplomas,
estaríamos pasando de lo que se llama una democracia a una sofocracia, que era lo que quería Platón y que él, digamos, describe en su famoso libro La República de Platón, ¿no es verdad? Esa es una idea superada. Pero naturalmente los pueblos sí tenemos la obligación, y los partidos tienen más obligación todavía, de formar a sus cuadros para que precisamente quienes lleguen a postularse no sean cualquiera, sino sean gente con una capacidad que garantice a la sociedad que las metas que se trazan como organización van a ser cumplidas, que era lo que conversábamos con Gabriel hace un momento. Y eso lamentablemente no ha sucedido en los últimos años, y no existe, menos existe todavía en el partido de Fujimori. ¿Ya? Justamente es que le culpa a las autoridades, porque nuestro pueblo, la gran mayoría del pueblo peruano, no está preparado para vivir en democracia. No, perdóneme, pero ahí sí hay una, ahí no. Perdóneme, déjeme terminar. Bueno, es que hace rato. Y con una alta dosis de civismo. Yo tenía un profesor de cívica que me decía, nos decía a los alumnos, ningún ciudadano en el mundo puede reclamar derechos sin antes haber cumplido con sus deberes. Y acá se da todo lo contrario, se habla de derechos, y sus deberes, ¿dónde quedan? Bueno, a ver, Gabriel, amigo. Amigo, muchas gracias. El doctor le ha tomado los apuntes correspondientes y va a ampliar su respuesta. Pero hay otro oyente en línea, doctor Borea, si nos permite. Bueno. Aló, buenas tardes. Vamos a seguir apuntando sus preguntitas. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? Aquí el doctor Borea le escucha. Sí, un comentario. Mire, por ejemplo, el doctor debe conocer sobre las huelgas indígenas que se está produciendo en Saramur y Saramurillo. Y ha habido algunas cosas que lindan con los delitos, las faltas, ¿no?, que está contemplado en el Código Civil. Un dirigente de ellos, que se llama el señor José Pachín, dijo de que mientras retenían las naves, no se ha cometido delito porque ha sido en territorio indígena, y el territorio indígena se rige por sus propias normas, dice todavía. Y ese señor todavía es estudiante de Derecho acá en una universidad. La cuestión, ¿qué comentario le merece eso al señor Borea? Porque no debe haber dos estados en un mismo país, no puede haber dos leyes que diferencien a las personas, no, tiene que haber una sola ley. ¿Y cómo funcionaría ahí el estado? Porque al menos va a haber una concertación en cuestión de los puntos que se van a poner de acuerdo, pero las faltas que se cometieron, yo creo que sería un error pasarlas por alto. Muchísimas gracias, espero el comentario del señor. Gracias, muy amable. Voy a contestar las preguntas de nuestro primer oyente y luego paso a la segunda. Los pueblos se preparan para la democracia. No es cuestión de que no están preparados para la democracia y que nunca van a estar preparados para la democracia. Efectivamente, a la salida de Fujimori hubo toda una preparación que se planteó desde el Foro Democrático para preparar a los cuadros para que entraran en el proceso democrático, y eso me parece a mí un tema que fue además público y notorio, ¿no es verdad? Pero en segundo lugar yo quiero responderle a nuestro amigo que cuando Fujimori, y yo era senador en aquel momento, tenía 35 años, perdón, 40 años, cuando fui senador, yo fui senador a los 38 años, elegido a los 38 años, cuando Fujimori pide medidas para combatir el terrorismo, el Senado y la Cámara de Diputados le dieron todas las que quiso. Le dio 128 decretos legislativos, 128 decretos legislativos para que pudiera combatir al terrorismo. Pero Fujimori no supo combatir al terrorismo o no quiso combatir al terrorismo. No nos olvidemos que Abimael Guzmán estuvo a punto de ser detenido en noviembre de 1991 y que no se le detuvo en noviembre de 1991 cuando el GEIN había hecho el trabajo, el Grupo Especial de Inteligencia, para detener a Abimael Guzmán, porque Fujimori quiso estar presente en el operativo, es decir, cual figuretti. Y en consecuencia yo diría que todos los muertos que hubo entre noviembre del 91 y septiembre del 92, que es cuando finalmente se le encuentra a Fujimori, esos son directamente atribuibles a esta necesidad de querer estar presente, no obstante que ser un operativo policial. Porque el argumento para el autogolpe era que el Senado no le dejaba gobernar, pero eso es falso. No le dejaba luchar contra el terrorismo. Pero eso es falso. Yo he sido presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República y todos los proyectos que él presentaba sobre ese tema eran analizados, eran debatidos
y eran efectivamente aprobados con algunos límites. Por ejemplo, y les voy a decir un límite que no conoce la sociedad, que por primera vez lo voy a decir en la radio porque por primera vez me la preguntan. Cuando yo concurro en marzo de 1992, antes de irme a un viaje que tenía que ir a la Argentina porque me daban un reconocimiento, porque yo fui el autor de la ley que prohíbe fumar en lugares públicos, que creo que le ha hecho mucho bien a la salud de la población. Voy a visitarlo a Fujimori porque yo tenía una buena relación con él desde el punto de vista de que él era un presidente democrático y yo era un senador democrático. Y entonces me dice, senador, me dice, ¿por qué me han bochado los decretos legislativos? Entonces le dije, presidente, pero usted se da cuenta que usted me mandó 128 y solo 10 se le han observado, 10. ¿Y usted sabe por qué se le han observado esos 10? Y me dijo, no. Muy bien, pida usted por favor el decreto que usted envió sobre el tema de las funciones para el SIM, para la inteligencia, para el sistema de inteligencia. En ese proyecto que ellos habían enviado, se decía que una persona cualquiera del SIM podía entrar a cualquier casa y realizar cualquier requisa sin ningún tipo de mandato y hacer prácticamente lo que le diera la gana. ¿Qué tipo de servicio de inteligencia es aquel que actúa, digamos, entrando a patadas a una casa y quitándole a la gente lo que... O sea, no tiene ninguna vinculación, que los fondos los podía distribuir sin ningún tipo de control. Entonces, naturalmente, cuando yo le expliqué eso, se puso blanco como el papel y me dijo... No sabía, no lo había leído, senador. Bueno, esa es la razón, pues, presidente, usted no puede pretender que en un Estado democrático estas cosas sucedan. Entonces me dijo, ¿y usted estaría dispuesto a trabajar en un proyecto que Sí, le dije, encantado. Yo me estoy yendo a Argentina y cuando regreso lo conversamos. Y todavía le pregunté, ¿y a quién quiere que le entregue el proyecto? ¿Quiere que se lo entregue a Máximo San Román, que era el presidente? ¿O quiere que se lo entregue? No, me dijo, no, a Máximo San Román no. Bueno, entonces ¿quiere que se lo entregue a don Julián Bustamante, que era un importante senador que él tenía? No, me dijo tampoco, Arroyo Cuyobán. En fin, le empecé a poner varios nombres de senadores que eran importantes de su bancada. Y me dijo, no, ¿usted me lo podría entregar a mí? Sí, le dije, ¿por qué no? Pero también lo podría coordinar con ellos. Resultado es que efectivamente me comprometí en eso y cuando yo regresé el 5 de abril a las 10:30 de la noche. Hacía media hora se había producido el golpe. Justo ese día retornó. Ese día retorné. Y retorné dispuesto a hacer lo que estábamos haciendo. Nosotros hacíamos una suerte de nexo para que Fujimori efectivamente pudiera pasar las leyes que él necesitaba. Claro. Como corresponde a un Estado democrático. El Perú no se hubiese reinsertado en el sistema económico nacional si es que el Senado de la República y la Cámara de Diputados no le hubieran permitido regresar al sistema económico internacional del desastre que había causado Alan García en su primer gobierno. O sea que no es verdad lo que le han contado al pueblo respecto a la actitud del Congreso. Lógico que era un pretexto para justificar, por supuesto, fue un pretexto porque, ¿no? Claro, que era lo que él quería. Él quería reelegirse todo el tiempo que quisiera. No quiero dejar de contestar la pregunta segunda que me hizo el otro oyente. Efectivamente, en el territorio rigen unas leyes, no hay extraterritorialidad dentro del Perú. Lo que existe es que cuando hay un conflicto en zonas, por ejemplo, de comunidades campesinas, donde están solo las comunidades campesinas, y el conflicto es solo entre ellos, es decir, entre miembros de esa comunidad campesina, se puede aplicar, digamos, en la medida en que no signifique pena de muerte ni nada por el estilo, digamos, se puede aplicar las normas de la comunidad, pero eso no significa que cuando participa un tercero o cuando participa, digamos, una empresa, cuando participa una persona que no forma parte de la comunidad, se tienen que aplicar en ese territorio las normas de la comunidad, porque si nosotros vamos a la comunidad, nosotros somos extraños, no conocemos además cuáles son esas normas y en consecuencia se rompería cualquier tipo de previsibilidad. El Estado tiene que ser uno, no puede ser 800 estados, porque entonces simplemente sería ingobernable, estaríamos en la anarquía. Doctor, desde el punto de vista jurídico, netamente jurídico, ¿no? Para ser objetivos, sin cuestiones políticas, diríamos, o de otro sentido. Sin cuestiones partidarias, digamos. Políticas, ¿no? Siempre van a ser. Le pregunto como jurista, los indígenas de Saramurillo habrían cometido delitos, por ejemplo, de secuestro,
bueno, la Constitución establece, por ejemplo, el libre tránsito de las personas. Aquí, por ejemplo, se ha impedido el libre tránsito de las embarcaciones, por ejemplo, ¿no? Bloqueando el río Marañón, todo eso, ¿no? En todo caso, ¿ha cometido delitos? Y si ha cometido delitos, ¿cuáles serían en todo caso? Bueno, mira, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Claro, te digo, o sea, claro, retener a una persona contra su voluntad es efectivamente un secuestro, ¿no es verdad? Ahora, cuando se aplican las normas, tú tienes que tener en cuenta también la realidad social en la cual las personas se desarrollan y en la cual crecen. Sin embargo, eso no convierte en inmune a la persona que ha cometido un acto contra la legislación nacional, y yo estoy seguro que cualquier persona, sea o no sea de un grupo cualquiera, en este caso del grupo de Saramurillo, sabe que retener a una persona contra su voluntad no está bien. Eso está inscrito en el corazón de las personas, eso forma parte de la ley natural. Entonces, yo no creo que ahí podamos recurrir a decir yo aplico mis leyes. ¿Cuáles son las leyes? ¿Las leyes de los marcianos? No. Ahora, naturalmente, ¿por qué se generan estas discusiones? Sí. Se generan porque hay poco diálogo entre el gobierno central y las comunidades, pero también se generan porque hay, digamos, una sensación de que en un distrito los que viven en ese distrito son dueños de esa parte del territorio, y eso no es verdad. O sea, el territorio de la República es uno, y naturalmente si encontramos titanio, vamos a decir en Caballococha, por decir algo, el titanio no le pertenece solo a la provincia de Mariscal Castilla, sino le corresponde a todos los peruanos, como si encontramos cobre en Moquegua, nos corresponde a todos los peruanos. Entonces, tenemos que tener conciencia, y el amigo que hizo la primera pregunta, se me había pasado contestarle, dice que efectivamente los peruanos solamente, dice él, hablamos de derechos. Creo que llegó tarde a la conversación que nosotros tuvimos, porque cuando estuvimos conversando te dije que precisamente una de las cosas, uno de los libros que me acabo de traer precisamente de una gira académica que hice por Italia y específicamente en Bari, era digamos, la necesidad de los deberes como base del constitucionalismo, porque tú no puedes tener solo derechos si no tienes deberes, porque si no, no puedes construir un país, ¿no? Ya. Muy bien. Finalmente, doctor, si nos permite hablar de... Pero vamos unos segunditos, porque tenemos una pausita. Encantado. Yo quisiera hablar del proyecto político que usted me adelantó hace un rato. ¿Por qué es necesario? Mira, se vienen elecciones regionales, por ejemplo, y aquí tenemos... Es impresionante la cantidad de pequeños grupitos que están preparándose, doctor, le voy a decir 28 más o menos. Es impresionante. Han surgido para el gobierno regional, la de Loreto. Entonces, bueno, hay que iluminar un poco desde el punto de vista político, pues algunos, ¿no? Para la provincia de Maya también hay una buena cantidad, y para los distritos, ya se imagina usted. Caramba, ¿no? Entonces hay que aclarar un poquito el panorama, y le voy a preguntar de este proyecto político que me parece muy interesante a estas alturas del tiempo, ¿no? Pero esto será luego de unos mensajes importantes. Doctor Borea, vamos hablando del proyecto político, pues porque es necesario, ¿no? En este mundo actual, tanto a nivel nacional, pero particularmente a nivel regional. Los partidos políticos como que se han deslucido un poco. Sí, porque ¿no? se han dejado de ser escuelas. Mira, yo creo que hay varias cosas en el tema de los partidos políticos. En primer lugar, dejaron el tema ideológico y se convirtieron en pragmáticos. Al convertirse en pragmáticos, hay tantos pragmatismos como personas hay. En consecuencia, tú no tienes capacidad de agregar personas, sino solo en torno al interés de la persona que los está congregando, claro, y al interés de los congregados de ponerse bajo la sombra del que los está llamando. Pero no hay una vocación, por ejemplo, de instaurar una política social cristiana donde hay el reconocimiento de la libertad, pero a la vez la necesidad de la solidaridad, donde no hay una política, vamos a decir, socialdemócrata que quiera una mayor distribución en determinados rubros, etcétera. En fin, lo que las ideologías traen a la política, ¿no? Entonces, la gente se junta simplemente para llegar al poder. Como decía otro de los grandes
pensadores que se llama Joe Schumpeter, decía: los partidos políticos son grupos de personas que se reúnen para llegar al poder y para mantenerse en él. Es decir, una definición absolutamente pragmática, que no tiene ninguna referencia a valores, digamos, a bienes inmateriales, a nada. Entonces, eso es lo que está pasando en el Perú. ¿Y por qué pasa, entre otras cosas? Porque los partidos políticos no supieron atender sus promesas. Es decir, a los militantes les ofrecían que si seguían una carrera dentro del partido iban a poder representar a su agrupación. Pero llegado el momento de la elección los dejaban de lado y ponían en las listas muchas veces a quien tenía plata, a quien apuntaba para la campaña, a quien creían que le podía conseguir más votos porque era un magnífico cantante, y eso generó una inmensa desilusión en los cuadros partidarios y llevó a que se quebraran los partidos políticos. Entonces los partidos políticos dejaron de existir. Y surgen los movimientos independientes, ¿no? Claro. Fue por las regiones, ¿no? Sí, las regiones, ¿no? Sí, a propio nivel nacional, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, y esto me pareció ya realmente inaceptable, que 10, entre comillas, partidos políticos que participaron en el proceso del año 2000, el que acaba de pasar, del 2016, claro, en el mes de marzo, cuando estaban perdiendo, todos dijeron: nos salimos de la contienda, pero y como se dieron una ley inconstitucional para mantener su inscripción, entonces ahora todos están inscritos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que, digamos, gente que se presentó al partido y que iba perdiendo 35-0 y que faltaban 5 minutos para acabar el partido, dicen: retiro a mi partido y hagan de cuenta que yo no jugué. No, cuando la ley dice, no es verdad, que tienes que pasar la valla electoral. Si tú participas, tienes que pasar la valla electoral. ¿Cuándo empiezas a participar? Empiezas a participar en el momento en que entras a la cancha y pones tu candidato a presidente y tus candidatos a diputados. Y continúas hasta el final. Ganes o pierdas. Al margen de los resultados. Así es. Sin embargo, acá 10 se fueron. Bien, en el caso de Loreto, en los últimos 16 años, son tres movimientos políticos regionales independientes que gobernaron, ¿no? Uno, Unipol, llamado Unipol, del presidente Robinson Rivadeneira, luego Fuerza Loretana de Iván Vázquez Valera, y ahora pues el Movimiento de Integración Loretana del señor Fernando Meléndez. No hay presencia de partidos políticos organizados, son movimientos de los tres, diríamos. Fuerza Loretana es el que más o menos tiene un perfil organizativo, más o menos, ¿no? Yo te diría que Fuerza Loretana es un fenómeno muy interesante, porque es un movimiento que, digamos, tiene una estructura y se sostiene y se maneja más o menos como partido. Sí, más o menos el modelo aprista, ¿no? Un poco que recogió un poco de eso, ¿no? Lo que sucede es que los apristas ya no siguen el modelo aprista. Digamos, hoy día son cualquier cosa menos ese modelo. Del aprismo anterior, diríamos, claro, ¿no? Entonces, es un tema interesante, pero tú tienes jóvenes nuevos que tienen que ser asimilados a la política, como estos muchachos que están armando Ama Loreto, Coco Acevedo, a quien yo conozco, pero debe haber otros también importantes cuadros en Loreto, a quienes yo no he tenido el honor o la fortuna de conocer, pero que también tienen derecho a participar y tienen que acreditarse a través de sus propuestas y a través de garantizarle al Perú precisamente, y a Loreto concretamente, que van a tener una estructura en la cual efectivamente puedan gobernar a la región, porque esta es una región muy difícil. Incluso cuando hubo el proceso de regionalización en el año primero, en la época de García, en el año 1985, 86, 87, y luego cuando Toledo regresa después de la debacle de Fujimori, que absorbió todo con los famosos cetares, tú te acordarás. Los cetares, claro. Entonces yo planteé en ambas oportunidades que Loreto fuera una región piloto, precisamente por su tamaño. Loreto debe tener cerca del 50, creo que tiene el 52% del territorio de la República. Entonces, y además es muy vasto. Entonces tú tenías cómo armar un proceso de regionalización a partir de una experiencia vivida, y que si tú hubieras puesto eso en 10 años en perspectiva, hubiéramos podido construir una mejor regionalización. Bueno, ¿no? Loreto es un territorio grande, pero también deshabitado, 2 habitantes por kilómetro cuadrado, más o menos, ¿no? Lo cual forma parte de su tragedia y de su riqueza, las dos cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, doctor, hablemos del proyecto de Unidad Social Cristiana. Unidad Social Cristiana.
este proyecto es a nivel nacional, bueno, sí, a nivel nacional, filiales a nivel de las provincias. Es a nivel nacional, pero nosotros esperamos desarrollar con los movimientos regionales y con la gente que hace política en las regiones una relación que, siendo estrecha, no sea una relación opresiva, vamos a decir de alguna manera, y que, digamos, si adherimos a los principios esenciales de la corriente social cristiana, en materias ya pragmáticas y concretas de qué cosa es lo que se debe hacer en cada una de las regiones, si vamos por la misma orientación política, podemos juntarnos, por cierto, y eventualmente mantener esta suerte de independencia, porque también es una petulancia cuando no has terminado de formar partidos nacionales, pretender gobernar sin haber salido de Lima, ¿no? O saliendo muy poco de Lima, ¿no? O sea, la propuesta es formar un partido, el partido Unidad Social Cristiana. Unidad Social Cristiana, claro, yo invito, a nivel nacional, ¿no? Sí, yo invito a todos los amigos que nos quieran ayudar con sus firmas. Lo que sí quiero decirles es que en Unidad Social Cristiana no regalamos ni frugos, ni lápices, ni cuadernos por una firma, porque eso me parece envilecer a la población, y nosotros estamos viendo hoy en Lima que hay grupos que hacen eso en Lima y en el país, ¿no? Es decir, que salen por el país y que le regalan a la gente cosas. Yo un llamado que le haría a los ciudadanos loretanos es precisamente que, digamos, si ven a alguien que está haciendo eso, no le firmen, porque eso es sencillamente como envilecer a la comunidad, como decía la primera persona que preguntó, y eso tenemos que rechazarlo siempre. Diríamos, la primera idea sería formar comités provinciales o hacer alianzas con movimientos. No, yo creo que de todas maneras tienes que tener en cada provincia alguien que se preocupe por tu pensamiento, pero entrar en un contacto muy fluido con las organizaciones locales. ¿Por qué? Porque hay muchas que ya están acreditadas y otras que están con una clara vocación de acreditarse. La política se hace al andar, ¿no es verdad? Claro. Pero lo que tú tienes que tener claro desde el comienzo son tus puntos de vista. Nosotros en Unidad... O sea, el punto de vista hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, ¿no es verdad? Entonces, cuando tú vas hacia algún lugar, tú tienes que efectivamente decir al país por qué te juntas, qué quieres juntarte, qué buscas, qué rechazas de lo anterior y qué propones para el futuro. Claro, Unidad Social Cristiana, sí. ¿qué es? ¿Qué ustedes dirían? Bueno, es un partido político. ¿Cómo somos, no? Claro, ¿O qué somos? Es un partido político, acá te lo digo. Nosotros somos, efectivamente, estamos comprometidos con la obra social cristiana en el Perú, lo cual no quiere decir que sea una prolongación de ninguna de las iglesias, porque tú puedes ser social cristiano siendo agnóstico, inclusive. Lo que sí tienes que creer es que en la doctrina de Jesús, vamos a decir de alguna manera, en la doctrina de Cristo hay componentes suficientes para poder hacer que una sociedad sea feliz, ¿no es verdad? Creas o no creas en la divinidad del Señor. Yo creo, por supuesto, que yo soy cristiano y soy católico. Quien recoge, quien ha pedido los planillones nuestros es también un amigo cristiano, pero no católico, por ejemplo, porque nos hemos cuidado en que no sea pues la prolongación de una iglesia, de una iglesia, religión, me dejo entender, sino al contrario, de un pensamiento que es universal, como es el pensamiento cristiano. ¿Y por qué cristiano, doctor? Porque nosotros creemos que en el cristianismo se encuentran los valores esenciales que interpretan mejor que nada al ser humano: el respeto a su libertad, el respeto a la igualdad, el respeto a la dignidad. Son, vamos a decir, componentes que fueron introducidos por Cristo en la historia del mundo, es decir, la igualdad de los seres humanos. Todos somos hijos de Dios, digamos, iguales, ¿no? ¿Verdad? Por eso rezamos todos el Padre Nuestro. Pero sin ánimo de contradecirle, pero ¿no estamos hablando acaso un poco de una tendencia un poco teocrática, algo así? No, para nada, porque teocrática significa que tendrían que gobernar los sacerdotes o los pastores, y aquí nadie está proponiendo que gobiernen ni sacerdotes ni pastores, sino al contrario, laicos. Han habido laicos que, comprendiendo estos valores, sin embargo, han tenido actitudes que en muchas oportunidades han discrepado con lo que eventualmente se podía decir de la Iglesia. Mira, estoy leyendo en este momento
un libro que se llama Los escritos políticos de Alcide de Gasperi, que fue el primer ministro italiano luego de la guerra mundial, y realmente es un tipo de una brillantez impresionante, cristiano, católico él, pero sin embargo no es un tipo que está, digamos, no era obispo, no era monaguillo, nada, era un laico. Entonces, ¿por qué? Porque como dicen los papas, la política es la forma más elevada de la caridad. Y cuando tú te metes en la política sabes que estás entrando eventualmente en una circunstancia en donde aunque tú tengas razón y lo hagas de la mejor manera te van a atacar, pero la vocación te lleva a eso, ¿no? Ya, en segundo doctor, lugar, ¿por qué somos cristianos? Dice, ¿no? Porque defendemos la libertad de la persona y los derechos humanos, la elevación del real nivel de vida de nuestro pueblo, la economía social de mercado, la defensa del medio ambiente, el fomento al trabajo como principio dignificador del individuo, que es algo que se ha perdido. Hoy día el trabajador prácticamente es abandonado a su suerte y a lo que es, ¿no es verdad? Entonces, eso es muy malo. La defensa del consumidor y el usuario, la lucha contra la corrupción, especialmente la que se perpetra desde el poder, ¿no es verdad? ¿Y qué queremos? Hacer una convocatoria amplia y plural para que los ciudadanos sean partes desde los inicios de esta unidad social cristiana y para que nos ayuden a forjar esta nueva organización. ¿Qué prometemos? Ser un partido de centro, progresista, de transformación económica y de formación en la política. Es que tú no puedes dejar de prometer algo porque la promesa es tu norte, es tu puerto. Tú prometes que vas a ir hacia ese puerto y cuando tú prometes una cuestión de ideas, el pueblo te puede juzgar. Cuando tú prometes voy a hacer lo mejor, ¿qué cosa es lo mejor? Nadie sabe. Y ese es el tema del pragmatismo que hablábamos al comienzo. Nosotros sí decimos, nosotros nos comprometemos a darle, a buscar un mejor nivel de vida para el trabajo, por ejemplo, para los trabajadores, para las regiones. Muy bien, ¿eso cómo se hace? A través de instrumentos de gobierno. Y cuando tú tienes una organización con pensamiento, le cuentas a la sociedad y la sociedad tiene derecho a pedírtelas. Muy bien, doctor Alberto Borea, ha sido realmente bastante interesante conversar con usted, ilustrativo, usted ha hecho docencia. Yo recuerdo una frase de Héctor Vargas Saya, ¿no? Y siempre lo recuerdo en la parte política, ¿no? Cuando dice que la política es docencia y es decencia, ¿no? Es un poco me quedo con esos conceptos, ¿no? Porque... Sin duda, porque fíjate tú, a ver, yo es que estudié de mi profesor de metafísica que se llamaba Luis Felipe Guerra, que era una persona excelente que me enseñó en la Universidad Católica. Decía, hay tres cosas que mueven al hombre, decía, digamos, la gloria, la riqueza y la santidad. Entonces, normalmente las personas religiosas se guían por la santidad. Sí. Las personas, digamos, que hacen negocios, en fin, que se guían por la riqueza. Y las personas que entran en la vida pública se guían por la gloria. Lo que tú no puedes hacer, y esa es una de las cosas que tenemos muy clara en Unidad Social Cristiana, es que cuando entras a la vida pública sigas atado al tema de la riqueza. Tú puedes buscar la gloria, tú puedes buscar el poder, pero no puedes buscar juntos el poder y la riqueza. O sea, en el momento en que entras a la vida política tienes que hacer un paréntesis en tu vida económica. Y ese es un deber que todos quienes entremos al Partido Unidad Social Cristiana, una vez que accedan a un cargo, tienen que tener bien claro. Esos años no se puede avanzar económicamente, digamos, no puede ser como la Kirchner, que comienza con 200.000 y termina con 800 millones, ¿no? Claro, entonces, como Hugo Chávez, explícame. ¿no? Bueno, Hugo Chávez es una vergüenza, ¿no? Que porque terminó encima, claro, porque es una herencia multimillonaria, una vergüenza, ¿no? absoluta, porque es un tipo que habla de pobrezas y que habla de beneficio para los pobres, pero vive como rico, ¿no es verdad? O sea, ahí hay una desadecuación entre el dicho y el hecho que es muy grave, ¿no? Y ahora que usted ha citado personajes internacionales, lo opuesto podría ser, salvo que usted piense de manera diferente, el caso de Mujica.
presidente de Uruguay, ¿no? Esa persona es una Que persona, terminó así es, mira tú, humilde. ese no mezcló la riqueza con el poder. Sí, pues. Entró como entró, salió como entró. Como entró, ¿no? Exacto, tuvo el poder esos años Con y su Volkswagen. Sí, entró, exacto. Así tienen que ser los políticos. Con su Volkswagen y su chacrita está trabajando Así ahora, tienen ¿no? que ser los diputados, así tienen que ser los concejales, así tienen que ser los alcaldes, así tienen que ser los presidentes regionales. Muy bien. Muchas gracias, doctor Alberto Borea. Muchas gracias a ti, Muy amable Gabriel, por su muchas presencia. gracias a la Exitosa y felicitaciones por el éxito que están teniendo. De igual manera a usted también, que le vaya muy bien en este proyecto político, la Unidad Social Cristiana. Y yo estoy seguro que va a haber mucha gente que se va a inscribir, ¿no? Que va a adherirse a esta propuesta política. Gracias, doctor Borea. Bien, señoras, señores, en la parte final del programa, muy gentil, doctor, caramba, me olvidaba reiterar la invitación sí, para exacto, la noche. para la unidad privada de la Universidad Privada del Oriente. Estoy saliendo de aquí para allá y ya saben, quienes pues quieran hacernos el honor de acompañarnos, el libro hoy día lo vamos a vender a un precio verdaderamente de remate casi al 50%. Un privilegio realmente para los abogados. Y naturalmente estudiantes. lo firmaré a quienes Claro, muy bien. vean. Gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gracias al Exitoso.